Uterina disfuncional. anormal Ok, y disfuncional. presento. ¿Alguna pregunta sobre endometriosis, jóvenes? Bueno, Creo que entonces no, doctor. hablo sobre hemorragia uterina. Está descargando. Déjame quitar esto. ¿Sí perciben la imagen? Sí, sí, sí. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar. Déjame que funcione, que cambie. Ok. Sobre hemorragia uterina. Bueno, la hemorragia uterina normal se divide en dos, jóvenes. Así lo dice el libro de ginecología de González Merlo. Cíclica y acíclica, ¿ok? La hemorragia uterina normal cíclica se menciona que es una hipermenorrea o menorragias, que significa la pérdida sanguínea excesiva en cantidad a más de 180 mililitros, o una duración más de 7 días. ¿Qué significa esto? Que una paciente que, de acuerdo a la historia clínica, que tiene un ciclo de 28, de 30, de 35, y de repente el siguiente mes y los siguientes meses, porque luego no va la paciente, deja pasar un mes y posteriormente deja pasar otro mes, y su motivo de consulta va a ser que le va a decir: doctora, doctor, tengo un sangrado en mi visita o en mi menstruación, más de lo normal, estoy utilizando en la noche ya toallas sanitarias nocturnas o hasta me pongo pañal. ¿Por qué? Porque ya es una excesiva cantidad de sangre. O que si me duraba 3 días, ahora me dura 7 o 10 días. No, es una, o sea, es más o menos 7 días, pero puede cambiar, no es así que muy cuadrado, ¿no? O también ambas, como lo menciona, puede tener un excesivo sangrado, pero con una duración más de 7 días. Ustedes deben de, pues, agarren una toalla sanitaria que ustedes utilicen, y nosotros los hombres que agarramos toallas sanitarias, al menos aquí tengo que tener patíprotectores para mis pacientes en caso de una emergencia, o una toalla, y después de las cirugías, de las microcirugías que hago yo aquí de clínica de displasia, les regalo una toalla sanitaria, bueno, un patíprotector, pero nosotros debemos ver cada una de las toallas sanitarias que ustedes utilizan, o que agarrar un frasco con mililitros y ponerle la cantidad de mililitros para que ustedes se den cuenta, porque ahorita hay bastantes toallas sanitarias en el mercado de diferentes marcas, para saber cuántos mililitros absorbe esa toalla sanitaria, y así ustedes se dan la tarea de cuánto mide. Me voy a poner de acuerdo ahorita con su concejal, a ver qué equipo nos puede hacer ese favor, y cooperamos. Yo le entro, cooperamos, compren varias toallas sanitarias y tomen las medidas, la cantidad de las que las mujeres, ustedes nos pueden decir cuáles son las más frecuentes que se utilizan en el mercado, para nosotros tener, bueno, yo sí tengo más o menos una noción, pero para que ustedes tengan una noción de las toallas nocturnas y las toallas normalmente que utilizan la mujer en la edad de la fertilidad, cuántos mililitros absorbe, y de ahí vamos a decir, 180 mililitros corresponde a este tipo de toalla sanitaria. ¿Me doy a entender? Y así nosotros ya sabemos
la cantidad que tiene esa paciente, porque en la clínica siempre tenemos que, al menos yo les pregunto, ¿qué tipo de toalla sanitaria utiliza y cuál cambio? Y ya más o menos saco realmente lo que dice la paciente, porque la paciente pues no te va a decir son 100 mililitros, 50 mililitros, ¿no? Le calculamos por el tipo de toalla sanitaria, ¿ok? Dentro de la hemorragia uterina normal, la cíclica, hay una polimenorrea que significa un aumento del sangrado o una hemorragia con intervalos y excesivamente frecuentes menor de 21 días, la polimenorrea, o sea, es cíclico también, es una hemorragia con intervalos excesivamente frecuente, menor de 21 días, ya no es de 7 días, es de 21 días. Y la polimenorrea con hemorragia con intervalos excesivamente frecuentes, cuya intensidad y duración son igualmente excesivas. A diferencia de la hemorragia cíclica, las acíclicas, ¿qué significa? Metorragias o hemorragias irregulares o continuas de intensidad variable. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Ok. Entonces, la metorragia irregular, ¿sí? O intensidad variable, si uno de sus pacientes le dice, yo sigo teniendo 3 días, pero un día sí, muy abundante y otro día menos abundante. Y normalmente mi menstruación es el primer día escaso, el segundo día bien marcada la menstruación o la hemorragia, o sea, nosotros lo entendemos que ya está bien marcado el desprendimiento del endometrio, pero posteriormente duraba 3 días y ahora es nomás un día poquito, un día bien y 2 o 3 días irregular, ya no es la misma cantidad. A eso le manejamos hemorragias cíclicas. Las hemorragias cíclicas son hemorragias intermenstruales, como el ejemplo que les puse. Hay una pérdida sanguínea, se presenta entre menstruaciones normales. Las causas múltiples de esta hemorragia uterina normal son lesiones locales en los genitales. Tenemos que valorar desde la vulva, labios mayores, labios menores, vagina y cervix. Puede ser por muchos factores, desde un contacto sexual con su pareja, ahora sí, no sé, muy agresivamente, o usen juguetes sexuales, que se presente una lesión en vagina, porque se ha presentado que llegan a urgencias y no quieren decir, empiezan con un ataque de risa y dile tú, no, que tú y esto y el otro, ¿no? Total, a ver, pásate, pones el espejo, inmediatamente vas a ver en cavidad vaginal, pues no vas a ver nada, porque vas a ver puros coágulos. Tienes que limpiar perfectamente bien, no con gasa, con algodón, y si es mucho, pues si van a meter gasa, acuérdense que la gasa, es muy agresiva. Hay que meterla, que absorba y retirarla. Y luego ya metemos un algodón, es otra fibra más suave, limpiamos y observamos. Sí, y si no, metemos 2 valvas vaginales, porque el espejo vaginal, como el que conocen ustedes, pues es nomás abre tantito, ¿no? Las vaginales son de material de aluminio, inoxidable o desechables también, y se abren. Déjeme ahorita, terminando la presentación, ahí tengo unas válvulas vaginales, te las voy a enseñar. Y entonces le pides a un auxiliar, a una enfermera, a otro compañero que te eche la mano, pones la valva anterior, la posterior, la que tú quieras, principalmente metemos la anterior, la posterior, porque acuérdense que en la parte superior está el pubis y ahí no tienes esa misma maniobra que en la parte inferior, la pelvis posterior. ¿Por qué? Porque agarras el ligamento, los elevadores del ano, bajas y metes la valva vaginal y con eso, así presionando hacia abajo, metes la valva superior. Una vez que limpias cavidad vaginal, vas a observar en dónde está la lesión. Porque si antes de meter las valvas, ustedes valoran la vulva y los labios mayores y los labios menores y no hay ninguna lesión ahí o desgarro, entonces cuando ya ponemos las valvas y pues, sale ahí unos coagulotes. En cuanto ustedes ponen las valvas, se protruye rápidamente el coágulo. Salen y si no salen, pues ahí ustedes lo van a tratar de sacar completo y luego empiezan a limpiar la área vaginal.
Entonces se puede presentar por desgarros, ya sea por un golpe contuso, ya sea por el mismo pene o por un juguete sexual, o la misma masturbación puede, la uña puede desgarrar bastante en la parte externa, labios menores o mayores, si se está, pues, no sé, jugando o en cuestión erótica o masturbándose, pues se puede lesionar, ¿no? Y ya también vemos nosotros, es muy común los pólipos, ya lo vimos lo de la miomatosis uterina, ¿sí? Entonces, los miomas en cavidad uterina o adenomiosis, ahorita van a hablar ustedes sobre ese sangrado, y los pómulos pedicudados que vienen desde la cavidad uterina o vienen en la parte endocervical y llegan a la vagina. Entonces, ya una vez que pongamos nuestro espejo vaginal, sí, valoramos. Si la paciente ya es de consulta externa, normalmente ya viene con un ecosonograma y ya pasó por urgencias. Pero si no ha pasado por consulta externa, llega a urgencias, ustedes quitan inmediatamente el motivo, la razón, la internan. Si es necesario hacer la extracción del tumor, la coagulación, etcétera, pues ahí lo van a valorar y esa es una causa múltiple de lesiones de sangrado. Tumores malignos, ahí es diferente. La paciente ya va a tener un antecedente de sangrados, ¿sí? Y ya está hasta posiblemente diagnosticado con un cáncer cervical, de útero, de vagina, de vulva. Entonces, esos tumores malignos son los que van a causar una importante hemorragia si la paciente no está tratada por el servicio de oncología. Este tipo de pacientes es muy raro que lleguen a consulta externa, tanto privada como institucional. Pero si llegan es por una cuestión de urgencia. Entonces ya tenemos otra causa múltiple que es por un factor maligno. De las mismas causas múltiples, pues ya les comentaba, el coito es un golpe contuso, ¿sí? Que si esa mujer tiene una ectopia cervical sangrante y si no se la ha tratado, el mismo golpeteo del golpe contuso puede ocasionar ese sangrado. O una paciente que tuvo una microcirugía y les dices, no, porque yo en lo particular lo he tenido, mis pacientes, no puede tener cirugía en una semana, máximo 2. ¿Por qué? Porque tuvo un cono, una área térmica, por láser. Bueno, el láser yo no lo utilizo para cono diagnóstico de IVPH o neoplasia petequial, pues, se utiliza la literatura, sí, y mi enseñanza que yo tuve en la escuela de colposcopía del Hospital General de Occidente, pues es mejor el láser térmica porque te corta bordes más nítidos, hablas con tu patólogo, qué tantos milímetros te corta la asa, que el láser entra diferente, ya platicamos de eso. Entonces, eso tiene una relación sexual y las pacientes empiezan a sangrar al cuarto o quinto día después de la microcirugía y son unos sangrados con unos coagulotes que cuando llegan aquí a la clínica, pues ya pongo las valvas, hago la limpieza como yo les acabo de mencionar y le dije, señora, le dije que no tuviera relaciones. No, sí, es que no tuve. Si usted no hubiera tenido, ¿sí? La regeneración del epitelio de cavidad uterina del cervix, no se hace costra ahí, jóvenes, porque es un área húmeda. Se hace una regeneración de epitelio. Ahí no se va a hacer costra. Si yo me corto la piel, pues si se hace una costra y se coagula. Ahí no es húmedo. Es muy noble el cervix. Se regenera muy rápidamente el epitelio, ¿sí? Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta, manejando las manecillas del reloj, ¿sí? Vas a visualizar en qué numerario está y ahí tenemos que coagular. ¿De qué manera lo coagulamos? Pues podemos manejar desde una electrocoagulación con nitrato de plata, ¿sí? O Mulsen. Entonces, ese es en el traumatismo del coito. Un accidente, pues ya les mencioné, una masturbación o la bicicleta que se golpeó, sí, que es muy raro, pero bueno, luego nos inventan esos golpes contusos. Y ayer hablamos sobre la endometriosis. La endometriosis es otra causa de una hemorragia uterina normal, de una causa múltiple. ¿Por qué? Porque la paciente está menstruando y hay un cambio de la cantidad de sangrado, una hipermenorrea, una polimenorrea, etc. Y hay una inflamación pélvica, que esto también nos puede causar no un sangrado tan abundante como lo anterior, pero en la enfermedad pélvica inflamatoria me puede traer también problemas de sangrado anormal.
Hemorragia uterina normal de enfermedades generales. Es muy importante. Si la paciente tiene un trastorno de factores de coagulación, o ahorita que pasó lo del COVID, que muchos pacientes sí les dieron anticoagulantes, les mezclaron aspirina. La aspirina es antiplaquetario y los anticoagulantes son otros. Entonces, eso puede ser por una cuestión farmacológica también, o por un trastorno de una patología, como lo estamos viendo aquí, la púrpura trombocitopénica o las pseudohemofilias. Ese también le puede dar sangrado anormal a una mujer en la etapa de la fertilidad, ¿sí? Una cardiopatía descompensada, ¿y eso cómo? ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene que ver el corazón con la cavidad uterina? Pues aquí hay una afección pulmonar crónica. ¿Qué va a pasar? Va a haber una congestión venosa. Y esa congestión venosa también, pues, el cuerpo uterino, cuando entren en una cirugía se van a dar cuenta, ya vimos las arterias que irrigan al útero y al ovario, pues igual las venas ahí están presentes, están turtosas, y eso nos va a desencadenar también una alteración en lo que es el eco endometrial o la formación del endometrio. La hipertensión, sí, también, como lo menciona aquí el libro de Merlo, que dice que hay una arteriosclerosis venosa de las arterias uterinas o de las venas uterinas. Y la cirrosis hepática, ¿por qué? Acuérdense que cuando hablamos de las secuencias, son 10, de cómo se va formando ese óvulo para llegar a un folículo de Graf, ¿sí? La teca interna, la teca externa y la granulosa produce andrógenos, ¿sí? Y también me produce la granulosa estradiol, y luego de ahí se va y se metaboliza a nivel hepático, ¿sí? Que se divide en dos. Entonces aquí hay una falla, ¿sí? En este hígado, porque ya está duro. La cirrosis significa que los hepatocitos ya tienen una alteración patológica, y ese hígado de ser tan esponjoso, pues ya totalmente está cirrótico, y va a haber una falla en la activación de esos estrógenos que le va a causar a la paciente también ese sangrado. Dentro de la hemorragia disfuncional, sí, hay una pérdida sanguínea en la cavidad corporal del útero. Y estas alteraciones son locales o generales, a diferencia de la anterior de la otra hemorragia, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué entra? Lo vimos en clase. Por eso les digo, el que sabe de fisiología, en cualquier área, cualquier órgano, va a entender perfectamente la fisiopatología. Entonces aquí, si tenemos una hemorragia uterina disfuncional, o sea, aquí ya estamos hablando de cuestiones hormonales que posiblemente puede venir desde el hipotálamo, la hipófisis, a nivel del ovario, que me esté alterando la ovogénesis, y si hay una alteración, si hay niveles altos de estrógenos, ¿sí? Y no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo, y siguen los niveles de estrógenos, eso me va a causar que este endometrio tenga una irregularidad en su crecimiento endometrial, y eso va a causar también que haya sangrados constantes, irregulares, por una falla metabólica y una falla disfuncional, ¿sí? Entonces hay una regulación neuroendocrina, ¿sí? En los diagnósticos. Los diagnósticos, esto no los vamos a, aparte de la historia clínica, es muy importante cómo lo vamos a valorar por un problema, por estudios de laboratorio y gabinete. Y esto se presenta mucho en los extremos de la vida, en el infanto juvenil de la tercera edad, o en el climaterio, en la fase, sí, en la perimenopausia o la menopausia. Es muy raro, en la menopausia no se presenta, en el climaterio, en la perimenopausia, y se presenta en la posmenopausia. Una paciente que ya está en la menopausia, pasó un año sin reglar, se le menciona que es una paciente menopáusica. Y deja de reglar 2, 3, 4 años y de repente empieza. Aquí puede ser un problema de ingesta de alimentos que tenga algún nutriente, algún medicamento o alguna crema que se untó, o al descartar un cáncer de endometrio. Entonces, aquí es muy importante en la hemorragia disfuncional, si de regulación neuroendocrina, la historia clínica, en la paciente fértil también. ¿Por qué? Porque hay la tendencia desde los 15 años en adelante que les encante, se hacen adictas al cirujano plástico, y implantes, mentones, botox y suplementos alimenticios, anabólicos, todo eso que tiene algo que ver con las sustancias hormonales y que me alteren
sí, la T3 o la T4 y hay una alteración de la TSH, porque ustedes saben que la T4 es una de las principales funciones que tiene la tiroides, esto va a desencadenar, ¿sí?, un problema también a nivel uterino, porque les dan ciertos medicamentos para bajar de peso, pero no le dicen a la paciente que es un quemador de grasa, sí, que es un quemador, pero es un inductor que me altera el hormona estimulante de la tiroides y me altera la T4 para que queme más rápido la grasa, y esto me va a desencadenar después un problema, sí, neuroendocrino, donde la paciente me va a alterar inmediatamente este crecimiento endometrial, no va a haber cuerpo amarillo, no va a haber cuerpo lúteo, porque no hay ovulación, y esta paciente va a tener un problema, sí, de una hemorragia uterina disfuncional. Entonces, estos 3 pasos son muy importantes. Historia clínica en infanto juvenil, historia clínica en la paciente de edad fertilidad y historia clínica en la paciente en las etapas de climaterio. Y preguntarles qué están comiendo, qué suplementos vitamínicos o minerales están tomando, qué se están inyectando, qué se están untando, porque van con el dermatólogo y luego van a que les quemen la grasa y untes esto y aquí les a sus ultrasonidos, y aquí me han llegado con unas hiperplasias endometriales y unas irregularidades de proliferación endometrial que a veces terminan en el grado. Entonces, la hemorragia disfuncional, su frecuencia, aquí lo dice, pacientes mayores de 45 años de edad, más del 50% va a ser un diagnóstico, ¿sí? Más del 50% de la hemorragia, a la diferencia a la hemorragia normal. Ojo ahí, ¿eh? Son 2 cosas totalmente diferentes. Sí, viene cavidad uterina, pero aquí tenemos que ser, en la historia clínica es muy importante porque tenemos que valorar el factor etiológico. Y aquí, como lo menciono en la historia clínica, aquí les va a dar la guía, los exámenes de laboratorio y los exámenes del gabinete. ¿Sí? Vamos a pedir desde un perfil ovárico y un perfil tiroideo. Vamos a pedirle a la paciente un ecosonograma, si se puede, endovaginal, para visualizar mejor la cavidad uterina de abajo hacia arriba, porque así el radiólogo o el ginecólogo con área de especialidad en ultrasonografía nos va a medir perfectamente, ¿sí?, el eco endometrial y nos va a decir cuánto tiene de gruesor. Arriba de 10 milímetros o 15, 10 milímetros no hay ningún problema, pero ya 15, 20, 25 milímetros tiene lo doble de tejido irregular y te va a reportar lagunas y tanto. Entonces ahí hay un problema disfuncional y hay que buscar cuál es la causa. Ya lo mencionamos en el infanto juvenil de la tercera edad, en la adolescente y en edad reproductiva. Ya una vez que nosotros vemos que si es anormal, que si es disfuncional y todo, siempre en su consultorio deben de tener para tomar una biopsia endometrial. Ya ahorita en la actualidad hay materiales de diseño industrial desechables que son muy delgaditos, más delgado que esta pluma. Ustedes lo meten en cavidad, claro, con una buena sepsia, antisepsia, meten la cánula y van siendo las manecillas del reloj, 1, 2, 3, 6, 9, 12, sacan y ven el tejido que se absorbió y ya no más lo ponen en un frasco con formol para mandárselo al patólogo y el que nos haga favor de visualizar qué está viendo en ese tejido, ¿sí? Vamos a ver si es una hiperplasia glandular, vamos a ver si es un endometrio proliferativo simple, o vamos a ver si es un endometrio proliferativo hipoplásico, o secretor, o hay una deficiencia de regeneración postmenstrual, o es un endometrio atrófico. Esto nos lo va a decir el reporte histopatológico. O sea, se ve fácil, pero no es fácil. Por eso es importante la historia clínica de valorar que es una hemorragia normal y que es una hemorragia disfuncional, ¿sí? En cuestión hormonal. Y el tratamiento, pues lo vamos a dar con tratamiento. Ya una vez que tenemos el factor etiológico, pues es el tratamiento en la disfunción hormonal. El nombre lo dice, vamos a corregir el problema hormonal. Si es tiroideo, pues vamos a dar tratamiento para la tiroides. Si es hormonal, que trae un problema cíclicamente, pues podemos manejar desde un monofásico, pero yo manejo más los bifásicos que los mono y los trifásicos. Y trae menos efectos secundarios, como el triquilar, me da muy buenos resultados. Pero primero
tengo que ver si es hormonal o no es hormonal, ¿ok? También se menciona que dentro de la hemorragia disfuncional el ovario tiene que ver, lógicamente, ya lo mencionábamos ahorita, el cuerpo luto, si no está bien formado, pues inmediatamente nos va a dar un problema de cavidad endometrial porque no hay progesterona. Y recordemos que la progesterona es la que es, junto con el estrógeno, la que le va a dar esa hiperplasia y esa uniforme, del endometrio. ¿Para qué? Para preparar que el nuevo colchoncito que viene en camino caiga bien en ese colchoncito y quede bien absorbido para su función, ¿sí? A llevar a cabo el desarrollo de ese nuevo ser. Entonces, tenemos que valorar si hay un quiste folicular, ¿sí? Que a veces crecen, no alcanza a ovular esta paciente y me forma un folículo y luego me forma otros y ya vimos lo del síndrome ovario poliquístico. También se me puede dar una alteración por todos los factores que desencadenan tanto de los estrógenos y la progesterona como los andrógenos. El ovario, podemos ver un ovario normal en el eco, ¿sí? Pero vemos que hay una hiperplasia en el estroma. Entonces ahí tenemos que valorar qué es lo que está pasando, si es alimenticio o si es por ejercicio que se están inyectando anabólicos o algún suplemento que le dio el coach de medicina, ¿ok? Es algo muy resumido que se los hice, ¿sí? Y para ya desarrollarlo en sus presentaciones que usted va a tener ahorita en esta hora y 40 minutos de clase. ¿Alguna pregunta? ¿Me di a entender? ¿Me regreso? ¿Qué les pareció el resumen? Muy bien, doctor. Entonces, soy ojos y oídos para el equipo, que nos va a hacer el favor ahorita de presentar su tema. Tengo una buena en lo que presentan sus compañeros. Hoy a las 8:30 tuve una reunión del Colegio Departamental del Centro Universitario Autónomo de Ciencias de la Salud, donde todos los presidentes de academia estuvimos presentes con la doctora Marta, y de este calendario escolar no creo que vaya a ser presencial, no creo, pero posiblemente, no sé todavía, vayamos a tener una o dos prácticas ya con maniquís en gine y en obstetricia. Ya el Centro Universitario de Cutonalá, Ciencias de la Salud, tiene ya 2 maniquís que el lunes su servidor, como presidente de la academia, y los médicos que pertenecemos a esta academia, ya se hizo, también por eso también entré un poquito tarde, ya se les invitó porque tenemos que conocer los nuevos maniquís, a diferencia de los que están allá en la escuela vieja. Ya están viejitos, ¿verdad? Pero eran muy buenos porque aprendemos mucho. Y aquí están nuevos, entonces vamos a estrenar, jóvenes. Ojalá y les toque a ustedes, es lo que yo le dije a la doctora Marta. Digo, pues los muchachos tienen toda la razón y tienen todo su derecho, están muy inquietos porque quieren ya ir a prácticas. Pues sí, pero como les dije yo ayer en la plática, no, ustedes no, a los de la mañana, el cerco sanitario todavía no se ha levantado, entonces vamos a ver de qué manera, si ya podemos hacer una presentación híbrida, que vayan algunos, otros los ven por medio del Meet, hacemos la presentación, y si tenemos tiempo y nos autorizan, pues vamos haciendo equipos para que vayan a manejar los maniquís, cómo se pone un espejo vaginal, cómo se hace una colpocitología con técnica de Papá Nicolau, citología en base líquida, una mujer embarazada, las maniobras de Leopold, cómo se atiende un parto autóxico, etcétera. Pues a ver, yo el martes que los vean, yo el lunes, porque el lunes tengo clase con ustedes. El lunes, no sé a qué hora me voy a desocupar, pero si me desocupo antes de las 2, pues entonces ya les digo cuál fue el resultado, ¿sí? Con los de la mañana, pues no voy a tener clase, la voy a suspender porque tengo que estar a las puras 9 de la mañana ahí en la escuela. Entonces, esa es la buena. Y el próximo semestre, que ya no van a estar en sexto, van a estar en séptimo, las clases no van a ser 100% presenciales. Hasta ahorita, de acuerdo a la junta que tuvimos,
van a manejar de acuerdo a las necesidades de cada equipo, de cada semestre. Van a ser, si van a ser presenciales, es decir, a prácticas, sí va un determinado grupo de número de jóvenes y los otros en casa. ¿Por qué? Y se tienen que poner muy bien de acuerdo con su concejal, porque hay compañeros de ustedes que ya no viven aquí en Guadalajara y están recibiendo sus clases en casa, pero están en el interior del estado, en otro municipio, y ya no están rentando aquí su casa y todo. O sea, se vio todo, vimos los pros y los contras de ustedes, y entonces aquí es donde se tienen que poner de acuerdo, porque el día que tenga que venir el que vive fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, se tiene que poner de acuerdo con el concejal y el maestro, porque ese día tiene que tener todas sus clases ahí en la escuela, se lleva su computadora o se va ahí al departamento de cómputo para que tenga sus demás clases. Entonces, poco a poquito nos vamos a ir organizando, pero ya lo importante es que ya vamos a tener un poco más de vida a nivel presencial en el centro universitario. No sé si tengan alguna pregunta sobre este informe. Por el momento creo que no, doctor. Y Kenia Berenice tiene una pregunta. Sí, bueno, me da, no sé cómo decirle, bueno. Con la plática que nos dio ahorita, me surgió una duda. Lo que pasa es que yo tengo un implante, entonces, o sea, no sé si sea parte de, pero, por ejemplo, ahorita llevo 12 días que me está bajando. No sé si sea parte de un efecto secundario del implante o... Sí, porque tu implante es de progesterona, ¿no? No sé, yo... ¿Cómo que no sabes? Eres estudiante de medicina y no sabes qué te insertas en tu cuerpo. ¿Cómo está eso? A ver, dime. No, yo creo que sí. Tienes, a ver, ¿qué les he dicho desde que tengo el gusto de conocerlos? Historia clínica. Y más tú, que eres estudiante de medicina, ¿qué les dije? Vean los 10 pasos de la secuencia de la ovogénesis. ¿Por qué te pusieron cuál fue el motivo de tu implante? ¿Por planificación familiar o por un problema hormonal? No, por planificación. Entonces, yo te recomiendo lo que ya vimos en clase, ¿sí? Que lo suspendas y tengas otro tipo de planificación, porque ya te está afectando en tu ovogénesis y ya te hace un problema de una hemorragia normal. ¿Sí me doy a entender? Entonces, primero, checa qué es lo que tienes en tu cuerpo y cómo funciona. Y de ahí vamos a ver el factor etiológico. Por eso yo les decía ahorita, es totalmente diferente a una hemorragia normal, y ya vimos sus clasificaciones, a una hemorragia disfuncional, y la tuya es disfuncional porque estás utilizando progesterona, me imagino yo, y no le estás dando la oportunidad de producir estrógenos. Y la progesterona te va a manejar un endometrio hipotrófico, bien delgadito, sí, para que no estés menstruando y no tengas ovulación. Pero ¿cuáles son los efectos secundarios? Ahora, yo les he dicho, cada quien sabe, haga lo que ustedes quieran con su cuerpo, pero ustedes ya con el concepto fisiológico que tienen, valoren primeramente lo que van a utilizar ustedes para que puedan valorar a sus pacientes. Entonces yo te recomiendo que cheques qué tipo de implante tienes, cuáles son los efectos secundarios, y si gusta después yo me pongo a tus órdenes en lo personal para guiarte qué es lo que vas a hacer con ese implante. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué tipo somos? Somos una buena manada. Somos el 6, doctor. Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. Nosotros somos el equipo 6 y hoy les vamos a hablar de adenomiosis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Yo soy Isaac Jauregui y les voy a hablar de la definición, epidemiología y etiología. Siguiente. La adenomiosis es un trastorno en el cual el endometrio se desplaza hacia adentro perdón. La adenomiosis es un desplazamiento del endometrio hacia la pared muscular del útero. Este tejido continúa funcionando normalmente, lo que provoca que pues, se ocasione sangrado y dolor durante la menstruación. Es decir, el endometrio se desplaza hacia dentro de la cavidad
de la musculatura del útero, o donde pues no está normalmente. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Esto pues nos ocasiona un aumento del tamaño del útero y dismenorrea. La etiología pues no está bien marcada, mencionaba que pues no se tenía una etiología precisa, y en cuanto a la epidemiología mencionaba que afectaba del 10 al 25% de las mujeres en edad fértil, y es la segunda enfermedad benigna en frecuencia tras el mioma en la mujer fértil. Esto ocurre mayormente en mujeres de entre 35 y 50 años que han tenido al menos un embarazo. Siguiente. Ok, ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Yo soy Cela Contreras. ¿Le das, por favor, Paula? Ok, primeramente para entrar a la fisiopatología tenemos que tener en cuenta varios factores de riesgo que nos van a llevar a poder generar esta adenomiosis. En estos, el 90% de las pacientes se encuentran que son multiparas. Esto por lo mismo de que en ellas, al momento de que están en su parto, sufren de traumatismo en el útero o hiperestrogenismo, o pues sí, por eso se puede dañar el útero, y esto puede ser una posible causa de adenomiosis. También se encuentra que el 80% de estas pacientes se encuentran entre las edades de 40 a 59 años de edad. También han padecido la mayoría de estas mujeres endometriosis crónica, o han tenido cirugías uterinas previas, o han pasado por abortos provocados, o sea, planificados. ¿Le das, por favor, Paula? Como sabemos, el cuerpo uterino está compuesto por un músculo liso, que en este caso viene siendo, pues ya sabemos, el miometrio, y pues esta va a revestir interiormente lo que es el útero. Entonces, este miometrio va a responder a varias hormonas. Entonces, si encontramos que estas hormonas están disminuidas, se va a encontrar una hipoplasia en este mismo, y va a ser muy común encontrarlo, por ejemplo, que las hormonas estén bajas en lo que es la niñez, la edad avanzada, y en varios síndromes genéticos. De igual manera, si las hormonas se encuentran elevadas, esto lo vamos a encontrar que va a suceder lo que es una hiperplasia o una hipertrofia del miometrio, lo que va a caracterizarse por un aumento de miocitos y del volumen citoplasmático de estos mismos. ¿Le das, por favor? Bueno, como les mencioné, el miometrio pues va a tener varias capitas. En este caso, la que nos va a interesar va a ser la capa basal, y aquí lo que va a suceder para que se crea la adenomiosis es de que va a suceder una disrupción crónica de esta, provocando o permitiendo una invasión de lo que son las glándulas y el estroma endometrial en el miometrio. O sea, no se va a quedar en las capas que debería de ser, sino que se va a traspasar hacia el miometrio, y esto mismo va a crear lo que son islotes endometriales, y estas van a estar rodeadas por reacciones proliferativas. ¿Le das, por favor? Y pues esta se va a clasificar en dos tipos, que viene siendo la difusa y la focal. La difusa va a afectar a 2/3 de nuestros pacientes, esta siendo la más frecuente, y esta se va a caracterizar por una expansión generalizada de las paredes uterinas, y pues vamos a encontrar en esta básicamente focos por todo el endometrio, como en la imagen del centro. De igual manera, lo que sucede en la focal, bueno, ahora pasando a la focal, vamos a encontrar que estas van a ser lesiones bien definidas, y que estas van a formar lo que son nódulos, y se van a poder asemejar a mioma, por lo que tenemos que tener cuidado de no confundirlas. Y también vamos a encontrar que puede suceder un grosor del miometrio. ¿Le das, por favor? De igual manera, en la adenomiosis vamos a encontrar un agrandamiento general del útero, como les mencioné. Vamos a encontrar un ensanchamiento del miometrio, esto mismo por la invasión de las capas esas, y se va a encontrar en un color rojizo del miometrio, se va a encontrar como más rojizo de lo normal. Se va a encontrar esponjoso con áreas focales de hemorragia. Podemos, pues como ya les mencioné al inicio, vamos a encontrar lo que es una infiltración profunda del miometrio, y podemos encontrar de manera macroscópica imágenes puntiformes que son rojas y cafés diseminadas. Igual, como les mencioné, que este miometrio va a crecer, va a ser de alrededor de 2.5 milímetros. ¿Le das, por favor? Listo. ¿Alguna pregunta? Es importante, jóvenes, que lean un poco de fisiología en esta semana para que esto les quede, lo puedan percibir mejor, para que ya cuando en la clínica
lo entendamos un poquito mejor, porque ya les había mencionado, si conocemos el concepto fisiológico, ¿sí? Ahora, si es necesario repetir en la clase, yo con mucho gusto se la repito, la de los 10 pasos, las secuencias, porque esto es muy importante. Si no entendemos el concepto fisiológico, no vamos a entender todo lo que está diciendo su compañera. Adelante. Bueno, pasando a lo que es la clínica de la adenomiosis, esta puede ser asintomática en al menos un tercio de las pacientes que lo padecen. Aquellas mujeres que sean sintomáticas, pues no van a ser síntomas tal cual específicos, sino que se va a presentar hipermenorrea, es decir, menstruaciones prolongadas o muy abundantes, que se acompañan de dismenorrea, es decir, dolor durante la menstruación. Se va a encontrar un útero aumentado en tamaño, pero menor a 14 centímetros, y esta se va a encontrar hipersensible, sobre todo durante los periodos menstruales. Esto se asocia a la dismenorrea y a la dispareunia, que también son síntomas de esta patología, como les mencioné previamente. La dismenorrea, pues, es dolor durante la menstruación, y la dispareunia es el dolor durante las relaciones sexuales. Otros síntomas que igual son inespecíficos es la metrorragia, que es un sangrado no relacionado con la menstruación, es decir, sangrados intermenstruales. También se presenta dolor pélvico, que es un dolor intenso y punzante que va a predominar principalmente durante la menstruación. Y como estos pacientes tienden a tener sangrados muy abundantes y sangrados entre su periodo menstrual, pueden llegar a un estado de anemia frente a estos sangrados extremos. Muy bien, yo soy Daniela Sandoval y les voy a presentar el diagnóstico de la adenomiosis. Siguiente, por favor. Esta enfermedad suele ser asintomática, sin embargo, los síntomas que ya nos mencionó nuestra compañera Ana Paula sugieren su presencia. La endometriosis, que ya la vimos la clase pasada y el doctor nos presentó un pequeño resumen en esta clase, se asocia con adenomiosis en un 15% y los síntomas relacionados son hipermenorrea y dismenorrea, la cual suele iniciar hasta una semana después de iniciar la menstruación. Eso ya lo mencionó nuestra compañera Ana Paula. Siguiente, por favor. Y bueno, el útero tiene ciertas características en esta enfermedad, como por ejemplo que está aumentado de tamaño de una manera bastante difusa, aunque a pesar de esto sigue midiendo menos de 14 centímetros y con frecuencia tiende a ser bastante blando e hipersensible, sobre todo durante el periodo de la menstruación, así como que su movilidad está bastante restringida. ¿Qué es útil para esta enfermedad? Bueno, es útil realizar un ultrasonido y una resonancia magnética. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Sin embargo, Panduro mencionaba que era importante considerar el costo-beneficio. O sea, si no es necesario, pues no vamos a obligar a la paciente a que Perdón, es que hay mucho ruido aquí en mi casa y como que me distraen los camiones. No vamos a obligar a la paciente a que se haga estos análisis, que pues nosotros sabemos que son bastante caros. También hay que descartar embarazo, miomas submucosos, estos vendrían siendo los diagnósticos diferenciales, cáncer endometrial, síndrome de congestión pélvica, también denominado, que se va a presentar como dolor pélvico, y como ya les mencioné hace rato, endometriosis. Siguiente, por favor. De Panduro venía nada más, se los juro que era un cachito así de la enfermedad. Entonces, como para tratar de complementar un poquito, les metí esta información. De acuerdo con, déjenme recuerdo qué palabra era, creo que era, era la Clínica de Investigación en Ginecología y Obstetricia. Creo que es un artículo. El diagnóstico definitivo se tiene que sacar a través de un estudio histológico de las piezas que se van a obtener en la histerectomía. La ecografía transvaginal va a tener una sensibilidad del 80%, y una especificidad del 74% en la adenomiosis difusa y del 87 al 98% respectivamente para la forma focal. Va a permitir identificar claramente el endometrio y el miometrio y también nos va a permitir hacer el diferencial entre un mioma y una adenomiosis. ¿Alguna duda hasta aquí antes de pasar con la ecografía Doppler color transvaginal? No. Muy bien, voy bien entonces. La ecografía Doppler color transvaginal, bueno, las características del Doppler a color ante una adenomiosis son un aumento de la vascularidad, o sea, un aumento de los vasos sanguíneos, por el índice de la resistencia vascular moderado dentro del endometrio. Mientras que el índice de resistencia vascular de las arterias uterinas van a tender a mostrar una disminución del valor comparado con mujeres control. Les digo, esto es de un artículo, entonces como que hicieron algunas pruebas
Pasas a la siguiente, por favor. Les digo, esto es como, no venía en pan duro, pero pues lo encontré en un artículo y me pareció bastante importante. Hablando de la resonancia magnética, tenemos que el diagnóstico, o más bien la exactitud, decía el artículo que era aproximadamente del 85 al 90%, con una sensibilidad y con una especificidad entre el 86 y el 100%. Aquí nos iba a presentar la imagen un engrosamiento focal o difuso de la zona de unión mayor a 12 milímetros. Va a estar medido en un corte sagital y va a ver pequeñas imágenes redondeadas en su seno. Bueno, creo que en la siguiente imagen se alcanza a distinguir mejor. Son pequeñas manchas hipertensas, quiere decir que se ven como más oscuras en las series potenciadas en T2. Por lo general, el útero también, como ya les mencionaba en la clínica, tiende a estar un poco aumentado de tamaño. Y bueno, otros signos de la adenomiosis es una pobre definición en el miometrio normal y anormal, una ausencia relativa en efecto de masa y que tiene forma elíptica. Siguiente. No sé si les quedó alguna duda. Les digo, era bastante cortito esto. Básicamente decía que se basaba en la clínica, pero como tendía a ser asintomático, podíamos pedir algunos otros exámenes para comprobar el diagnóstico. En resumen. Muy bien. Pues, no tienen dudas en cuanto a lo de mis compañeros, pues proseguiría yo a explicar mi parte que corresponde al tema de tratamiento, ¿sí? Yo soy Mónica Ramírez Caldera. Gracias. Bueno, el tratamiento idealmente va a depender de lo que es la edad del paciente y el deseo de fertilidad futura. Ahorita vamos a ver por qué. Generalmente el alivio de la dismenorrea secundaria provocada por adenomiosis se asegura tras la histerectomía, pero siempre es posible intentar abordajes menos invasivos, que son como los que tenemos aquí. Van a resultar útiles los anticonceptivos orales, los antiinflamatorios no esteroideos, ya lo mencionaba en la clase pasada, el ibuprofeno, naproxeno, etcétera, y la supresión menstrual con gestágenos. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta, como ya se los dije, el deseo de la fertilidad futura, ya que los abordajes más invasivos pues pueden incluso terminar con esta fertilidad, ¿no? Siguiente. Y bueno, como tal, el libro mencionaba que el tratamiento sigue el mismo protocolo de el tema que vimos en la clase pasada. Y pues como tal venía este diagrama que lo pasé idéntico a cómo estaba y me pareció que es sencillo de entender, ¿no? Bueno, como tratamiento médico de primera línea van a ser útiles tanto los anticonceptivos con estrógenos, gestágenos y los AINES para los como tratamiento sintomático. Y pues si no es satisfactorio, se va a proceder entonces a un tratamiento médico de segunda línea, el cual consiste en los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina y tratamiento de rescate siempre y cuando esté indicado. También decía que se tiene que basar en un tratamiento multidisciplinar. Puede ser con psicólogo, acupuntura o TENS, que era electroestimulación, algo así, no recuerdo bien. Y pues esto es importante, sobre todo lo del psicólogo, pues ya que la fertilidad pues depende mucho del tratamiento de la histerectomía. Y bueno, si tenemos fracaso ya con ese tratamiento médico de segunda línea, tenemos que considerar algunos otros diagnósticos alternativos y estudios posteriores, ya que podríamos estarnos equivocando y no se trate de una adenomiosis precisamente. Si el diagnóstico y tratamiento, en este caso, pues la paciente accede a que sea un tratamiento quirúrgico con histerectomía, pues entonces podemos proceder a realizarlo y pues se va a requerir tratamiento de mantenimiento médico adyuvante. Y en caso de que haya pues alguna recurrencia, hay que considerar un tratamiento quirúrgico definitivo, que sería una histerectomía radical. No sé si tengan dudas con esto o algún comentario que quiera hacer, doctor. Aquí es importante lo que mencionas en el tratamiento, sí, sobre los agonistas de la GnRH. Acuérdense que este tratamiento para las pacientes de fertilidad es bueno porque les vas a causar o les vas a inducir una menopausia farmacológica. Farmacológica. Sí, para disminuir esa irregularidad que tiene el miometrio
y poder llevar a cabo la implantación de ese nuevo ser. Entonces, aquí es muy importante la historia clínica, si es una paciente tanto infanto-juvenil como en edad de la fertilidad, pues hay que darle la oportunidad de que sea madre, ¿no? Si es lo que quiere ella, o nomás simplemente quiere quitar el trastorno que tiene del sangrado, pues en la alteración, pues ya hay otras alternativas que su compañera aquí muy importante los presenta. Y si está en el climaterio, pues ya entonces también valoramos cuál de esos tratamientos es el que más le recomienda. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, pues igual nada más recordar de la importancia del tratamiento, pues está, además de la edad y del deseo, pues todo esto va a ser también con base a las necesidades y deseos de cada una de nuestras pacientes. Siguiente. Y bueno, finalmente, pues ya lo que compete al pronóstico, pues los síntomas desaparecen con la menopausia, era lo que decía el libro, y la única manera de curarla completamente es realizando la histerectomía. Este pronóstico obviamente pues va a depender tanto de nuestro manejo como el del seguimiento de nuestra paciente, pues para igual cubrir las necesidades de esta, ya lo mencionaba justo hace un momento el doctor, si nuestra paciente pues quiere en algún momento tener hijos, pues hay que buscar las alternativas que sean menos invasivas para poder cumplir con todas sus necesidades y también pues ayudarla, ¿no? Y creo que esto ya sería la última parte de nuestra exposición. No sé si tengan alguna otra duda, otra pregunta. Bueno, entonces, damos por terminado la adenomiosis. Ok, entramos con el equipo número 1, displasia cervical y cáncer in situ, que ya vimos esto, ¿no? Pero vimos una noción general. Adelante. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, pero no se ve tu presentación. En lo que su compañera, como esto es muy importante, ya lo habíamos visto nosotros en el tema de cómo realizar una colposcopía con técnica de Papa Nicolau de barrido, la colposcopía, que es la biología molecular, etcétera, para la detección oportuna de alguna alteración de la zona de transformación. Y la displasia ya lo van a manejar sus compañeros. ¿Cuál es el significado y en un porcentaje qué tan alto es por un virus? Y los tratamientos que se tienen que manejar. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar el tema de displasia cervical y cáncer in situ. Mi nombre es Sandra Santillán y bueno, les voy a presentar de manera general lo que es la patología del cuello. El cérvix, como sabemos, es la porción fibromuscular inferior del útero, el cual posee una forma cilíndrica o cónica y comunica el útero con la vagina. El tamaño y la forma del cuello uterino van a variar en función de la edad de la paciente, del momento del ciclo hormonal y del número de partos que haya tenido. Este se divide en dos partes. La parte del cuello uterino más cercana al cuerpo del útero se va a llamar endocervix y la porción más cercana a la vagina se llama ectocervix o exocervix. Los dos tipos principales de células que cubren el cuello del útero son las células escamosas, las cuales se encuentran en el exocervix, y las células glandulares, las cuales pues están en el endocervix. La mayoría de los tumores aparecen en lo que es la zona de unión que se encuentra entre el exocervix y el endocervix. Y bueno, ahora pasando a lo que es la patología benigna, tenemos principalmente lo que es la metaplasia. Como sabemos, esta es la aparición del epitelio plano poliestratificado que se encuentra por encima del OCE. El OCE, por sus siglas, significa orificio cervical externo, donde hay pues donde el epitelio habitual que aquí abunda es el cilíndrico y pues se trata de un proceso reparativo fisiológico.
Después tenemos lo que es la ectopía o eritroplasia. Esta se produce cuando el epitelio cilíndrico endocervical sobrepasa lo que es el OCE. Generalmente es asintomático, aunque en ocasiones puede producir secreción mucosa excesiva o sangrado. En estos casos debe excluirse la malignidad antes de iniciar cualquier tratamiento. Después tenemos los pólipos. Este es el tumor más frecuente del cérvix. Presenta una mayor incidencia en mujeres en edad fértil, especialmente después de los 40 años y en mujeres multíparas. Pueden ser únicos o múltiples y se originan del epitelio glandular del endocérvix. Generalmente son asintomáticos, aunque pueden producir leucorrea o sangrado. Aquí pues deben extirparse siempre por torsión o por histeroscopía si no se visualiza la base del 1% de estos contienen áreas de adenocarcinoma. Y en otros podemos encontrar lo que son los miomas, los papilomas, los lipomas o la endometriosis. Continuando con los procesos premalignos y malignos del cérvix en cuanto a la etiología, a diferencia de la mayoría de las otras neoplasias que se tratan en oncología, el cáncer de cérvix y su constelación de lesiones precursoras tienen un agente etiológico que pues ya está muy identificado, es el virus del papiloma humano. Esta es la causa necesaria para que una mujer desarrolle lo que es cáncer de cérvix. En cuanto a los factores de riesgo, en la población de mujeres en edad fértil que mantienen relaciones sexuales, se han llegado a obtener pues tasas de prevalencia de este virus de hasta el 30%. Sin embargo, pues es obvio que la prevalencia del cáncer de cérvix entre estas mujeres se difiere mucho de estas cifras. Esto es porque el virus es la causa necesaria, pero pues no es suficiente para producir un cáncer de cuello uterino. La mayoría de las mujeres infectadas por el virus del papiloma humano eliminan esta infección por medio de su sistema inmune. Sin embargo, existen otros cofactores que ayudan, por decirlo así, a este virus en su proceso carcinogénico. Entre ellos están los que les dejé en la tabla, los cofactores de adquisición y los cofactores de progresión. Los cofactores de adquisición ayudan al virus a llegar hasta el epitelio cervical. Aquí se encuentra lo que es, por ejemplo, la conducta sexual de riesgo, que engloba lo que es la edad joven al primer coito, la promiscuidad sexual y que la paciente no utilice ningún método anticonceptivo de barrera. Y también engloba lo que es tener como pareja a un varón de riesgo elevado y que éste no esté circuncidado o que tenga malos hábitos higiénicos. Por otro lado, en los cofactores de progresión, estos ayudan al virus que ya está infectando el epitelio cervical a desarrollar ya posteriormente lo que es una neoplasia. Aquí se encuentran los cofactores virales, como la infección por cepas oncogénicas de este virus, que principalmente son la 16 y la 18, y por su carga viral elevada. Los cofactores genéticos, los cuales van en respuesta inmune de cada individuo y la susceptibilidad genética a la infección. Y los cofactores medioambientales, estos son de mucha importancia porque pues, son los únicos cofactores de riesgo que pueden ser modificables. Aquí engloba lo que es el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales, inmunosupresión, en especial por este tipo de virus o por el virus del VIH. Y pues también si ya hay una infección por otras enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a la vacuna del papilomavirus, aquí nada más lo mencionaba pues de manera muy general. Esta es una vacuna tetravalente recombinante no infecciosa que está preparada a partir de partículas similares a las proteínas de los virus del papiloma humano, los cuales son los tipos 6, 11, 16 y 18. Y pues se ha demostrado que esta protege frente a la aparición de las lesiones preneoplásicas asociadas a estos tipos, incluidos de la vacuna. En cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad, tenemos que el virus del papiloma humano, pues es un virus de ADN caracterizado por ser epiteliotrofo, que tiende a invadir las células epiteliales del cuello uterino que están en la zona de transformación. Esta es la zona más activa en cuanto a la replicación celular. Cabe resaltar también que no todas las cepas de este virus son oncogénicas. Las cepas oncogénicas más prevalentes entre la población general son la 16 y la 18. Estas son las responsables de hasta el 70% de los cánceres de cérvix.
Las cepas que no producen cáncer como tal o de bajo riesgo son las causantes de otras patologías que no son malignas, como los condilomas acumulados en el periné, las lesiones sobreelevadas en las zonas perianales de máxima fricción durante el coito, por ejemplo, y las verrugas plantares. Estas lesiones no malignas reciben tratamientos locales, que va desde pues algunos fármacos hasta la cirugía. Y también, pues, cabe resaltar que la epidermodisplasia verruciforme es un trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por una incapacidad para controlar la infección por el virus. Bueno, en general el virus invade la célula y puede dejar su ADN en forma de un episoma, que esto se refiere a que no hay una unión como tal al genoma del huésped, o también puede estar insertado en el genoma del huésped y poner a trabajar pues como tal toda la maquinaria celular para producir réplicas de sí mismo. Cuando esto ocurre, se producen las proteínas E, sobre todo la E7, que se unen a las proteínas supresoras de tumores, como la P53. Y pues aquí marca el inicio del proceso carcinogénico. Y pues, en general, pues recordar que las neoplasias que más frecuentemente causan este virus son las del cuello uterino, pero que también es el agente etiológico causal de otras, como las neoplasias de vulva, las de vagina, las de ano y algunas de la cavidad oral. Y pues de mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda. No, Andrea, todo bien. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Yo les voy a hablar sobre las lesiones subclínicas. Mi nombre es Vázquez López María Paulina. Bueno, para clasificar estas lesiones vamos a utilizar una nomenclatura pues citológica, que básicamente va a ser para estratificar la lesión intraepitelial. Vamos a tener primero por su nombre en inglés de low, que significa de bajo grado. En esta vamos a encontrar cambios celulares leves que van a ser provocados generalmente por lesiones. Después vamos a tener las H-SIL la H va a ser por lo de high, que es alto grado, y aquí ya vamos a encontrar unos cambios premalignos. Después vamos a tener lo que son los ASCUS, que pues van a ser, el significado de sus siglas es atipias de significado incierto. En estas, el patólogo ve en el frotis células que no sabe a ciencia cierta si son malignas o no. Después tenemos las AGC, que pues por sus siglas son atipias glandulares de significado incierto. Aquí van a ser lesiones originadas en las células glandulares en lugar de en las células escamosas. Esta se ha visto que últimamente ha aumentado lo que es su incidencia. Bueno, aquí les puse una imagen de cómo se ven pues cada uno de estas, es decir, el núcleo de las células, y se ve también las infiltraciones en cuanto a cuando es un cáncer de cuello uterino. En el lado izquierdo, pues tenemos lo que es el epitelio normal y pues los cambios que va a ir teniendo si es de bajo grado, alto grado o cuando ya presentamos un cáncer. ¿Le das a la que sigue? Bueno, cuando pasamos de lo que es la citología a la histología, se va a utilizar esta nomenclatura que es para neoplasias cervicales intraepiteliales. Vamos a tener el estadio 1, que pues en este se van a representar infecciones transitorias por el virus del papiloma humano. En la 2 y en la 3 ya es cuando vamos a encontrar hallazgos auténticas. Imagen también les puse cómo se va a ver un neoplasias, epitelio pues normal, cómo vamos a ver en un grado 1 cuando ya hay aquí una infección por el virus, y el grado 2 y 3 cuando ya se presenta como tal una neoplasia.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el cribado de las lesiones premalignas y malignas del cérvix. Esta va a ser una técnica que ha sido validada como cribado poblacional, bueno, y esta técnica pues va a ser la citología. Esta va a ir dirigida principalmente a lo que son el grupo de mujeres entre los 25 y los 65 años de edad. ¿Le das a la que sigue? Bueno, aquí algo muy importante es que en el examen microscópico de las lesiones por el virus del papiloma humano van a aparecer unas células características que son llamadas coliocitos. La presencia de estas células pues nos van a dar como tal el indicio de la presencia de este virus. Bueno, en cuanto a las técnicas de cribado, vamos a tener lo que es la citología triple. Esta pues va a ser una muestra citológica que se le llama triple porque va a tomar muestra de lo que es el endocervix, el exocervix y el fondo de los sacos vaginales. Esta prueba va a tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 99%. Esta prueba a lo largo del tiempo ha sido muy importante porque ha ayudado a reducir lo que es la mortalidad por cáncer de virus, por cáncer de cervix en un 50%. ¿Le das a la que sigue? Bueno, la que les dije anteriormente, pues sí fue muy utilizada, pero ahora mencionaba el manual que está siendo sustituida por la citología en medio líquido. Esta pues va a ser una muestra citológica del endocervix y del exocervix. Aquí ya no se va a tomar de los sacos porque en varios estudios han comprobado que los sacos no tienen como mucha evidencia en cuanto al diagnóstico para el que se toma este tipo de citología. Aquí esta técnica va a ayudar mucho al anatomopatólogo a que tenga una mejor lectura de lo que son pues las muestras que se toman, ya que al ser una prueba en medio líquido, el medio líquido formen grumos, no se forme ningún tipo de sustancia o que pueda pues cambiar las características de lo que son las células que va a observar. Los resultados se van a dar a conocer según la clasificación que ya hemos visto en clases pasadas, que pues es para lo que es este tipo de cáncer. ¿Le das a la que sigue? Bueno, también algo que va a ser muy importante es el test para la presencia del virus del papiloma humano. Este va a medir, pues, como tal, si está presente o no está presente el virus. Este va a tener un alto valor predictivo negativo, es decir, que si la mujer no es portadora del virus, es un viral. La toma de este test se debe de iniciar, mencionaba que a los 25 años, cuando ya se presentan pues relaciones sexuales. Aquí no sé, doctor, si realmente sí sea a los 25 o usted recomiende que sea pues a más temprana edad. Esto era lo que mencionaba el manual. Bueno, Y por tu pregunta, es muy importante la historia clínica de la paciente. ¿A qué edad empezó a tener vida sexual activa? Y estamos viendo ahorita en la actualidad que presentan mujeres muy jóvenes, ¿no? Desde los 14, 15 años de edad más o menos es la media. Entonces, a los 25 años, pues ya estamos hablando 10 años atrás. 10 años atrás, sí, pues ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? ¿Más de 2? Pues ya en ese momento, más de 2 parejas sexuales hay que hacer este estudio. Y si tienen nomás una pareja sexual, pues ahí viene lo bueno. Vamos a decirle a nuestra paciente que haga su labor de investigación, ella con su pareja, y que le platique cuántas parejas ha tenido. Pero pues espero que sean como la mayoría de los compañeros que son muy serios y dicen la verdad, pues qué bueno, ¿no? Porque si echan mentiras, ¿a quién van a perjudicar? A la mujer. Por como acabamos de ver ahorita en las anteriores diapositivas y lo que platicamos anteriormente sobre esto, si trae un virus de papiloma humano con oncogenes de alta malignidad,
pues esta niña, si empezó a los 15, 16 años y su pareja ya venía contaminado, acuérdense que el periodo de incubación de este virus se dice que se ha confirmado que es de 3 meses hasta 15 o 20 años. O sea, el virus puede estar no activo, pero sigue en la sangre y está en las mucosas. Y en el momento que el ser humano empieza a tener un problema inmunológico, baja su actividad inmunológica, inmediatamente despierta, ¿sí?, la inmunidad del virus y hace sus estragos donde tiene que realizarlo. Normalmente es en la zona de transformación y ahí es donde ya van a presentar las consecuencias. Este tipo de virus, este tipo de examen, perdón, ya lo habíamos comentado, es muy importante porque nos va a detectar, aunque no se presente en estas dos técnicas que acabas de hablar, en el PCR y en el ADN, nos va a decir si está presente o no está presente en la mucosa, ¿sí? Entonces, pues, aquí la historia clínica es muy importante, la edad de la vida sexual activa, a qué edad inició y el número de parejas sexuales. Bueno, mencionaba también que cuando se estaba en un periodo anterior a los 30 años, se recomendaba la toma de este test una vez cada 3 años, al menos, o sea, como mínimo. Cuando se estaba en un periodo... Que te interrumpa. Sí, el estudio de biología molecular, esa es la gran ventaja que tiene de los otros dos estudios. Si sale negativo, es muy cierto lo que dice su compañera, se repite en 3 años, ¿sí? Y en 3 años, si no quiere hacerse la citología, pues que se haga la colposcopía de control. Pero yo les digo a mis pacientes, miren, te salió negativo, nos vemos en 3 años para repetirte el estudio, sigues con la misma pareja sexual y yo te veo en 1 año para hacerte un control colposcópico. Si ya veo una alteración, pues tomo la citología. Adelante. Gracias. Y pues bueno, cuando estamos en el grupo de edad entre los 30 a 65 años, se recomienda que sea al menos una vez cada 5 años. Y en pacientes vacunadas, el cribado se inicia a los 30 años con el test de virus del papiloma humano con repetición de cada 5 años. Aquí, como bien lo mencionaba el doctor, es muy importante tomar en cuenta la historia clínica, ya que mencionaba que este esquema se debe de adaptar de acuerdo a los factores que pueda tener la paciente y pues si existe algún concomitante de riesgo, es decir, si la paciente es VIH positiva, si existe la presencia de promiscuidad sexual o si ya ha tenido o tiene antecedentes de neoplasias cervicales intraepiteliales. Si existe algún tipo de este concomitante, pues este esquema se debe de adaptar de acuerdo pues a la necesidad del paciente, de la paciente. Y pues bueno, aquí este esquemita es más que nada como que un resumen de lo que ya les mencioné anteriormente, que pues bueno, se inicia mencionaba que a los 25 años con relaciones sexuales, ahí se da lo que es la primera citología, volviendo a recalcar que como ya dijo el doctor, es dependiendo de la historia clínica de nuestra paciente. Entre los 25 y los 30 años, una citología cada 3 años, entre los 30 y los 65, el test del VIH, del virus del papiloma humano, más la citología. Y pues bueno, si ambos exámenes salen negativos, se va a repetir lo que es el test del virus del papiloma humano cada 5 años. Si por otro lado la citología sale negativa, pero el test del virus del papiloma humano sale positivo, se debe de hacer un tipado del virus y pues ya se va a definir si es de alto riesgo, lo cual va a dar pauta a lo que es la colposcopía, o si es de otro tipo de tipado, pues se va a realizar lo que es la repetición de este test y la citología de manera anual. Y pues bueno, cuando tenemos una citología positiva y el virus del papiloma humano puede estar positivo o negativo, pues esto nos va a dar pauta a lo que es la colposcopía. No sé si me di a entender bien con este esquemita, creo que ya viene un poquito más resumido, entonces es más fácil de entender. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Seguimos con el diagnóstico y tratamiento. Mi nombre es Nayeli Vallarta. Para el diagnóstico de las lesiones de cervix, vamos a utilizar la colposcopía,
que es una técnica que nos va a permitir observar el cérvix bajo lente de gran aumento y también mediante la toma de biopsia de las zonas sospechosas. Las zonas sospechosas se pueden ver a simple vista como mosaicos, punteados basófilos, ulceraciones, leucoplasias, etc. En un test de Schiller o tinción del cuello con Lugol, son sospechosas si tenemos lesiones yodonegativas. Si hacemos una tinción del cuello con ácido acético, las lesiones sospechosas van a ser las que estén acetoblancas. Las zonas sospechosas se pueden ver a simple vista. Podemos observar mosaicos, punteados basófilos y como ya mencioné. En la colposcopía va a ser satisfactoria si se consigue observar la unión escamocolumnar. No es satisfactoria si no se puede observar esta unión, y en el caso de que no sea satisfactoria y dado que esta unión es una zona de máxima replicación celular, como ya nos venían explicando, y muy susceptible a la infección por virus de papiloma humano, se tiene que realizar un legrado endocervical para obtener un estudio citológico de la zona. Siguiente. ¿Me repites? Cámbiame una atrás, por favor. Acuérdense que les di la clase que ya en la colposcopía, sí, ya no se maneja satisfactoria o insatisfactoria, es adecuada o no adecuada, ¿sí? La zona de transformación. Gracias. Ok. En el tratamiento, si en la anatomía patológica se obtuvo en la biopsia de la colposcopía una lesión premaligna de bajo riesgo, la actitud terapéutica va a ser el seguimiento con citología y colposcopía, a menos de que se trate de una lesión premaligna de bajo riesgo durante 2 años o si la paciente ya presentaba una lesión de alto grado previa a la biopsia. En este caso, se va a plantear el tratamiento excisional con conización. Si la lesión es maligna y es un cáncer in situ, va a ser suficiente con una conización con bordes libres. Siguiente. Bueno, yo soy Jonathan Bracamontes y les hablaré acerca del carcinoma de invasor de cuello uterino. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? ¿De qué equipo eres? Del equipo 1, doctor. Perdón. Bueno, como tal, el carcinoma de cuello uterino es el cáncer de cervix y es el segundo cáncer con mayor frecuencia en la mujer a nivel mundial. Aquí supone que es uno de los 25% de los factores ginecológicos más comunes y puede llegar a ser desde un 80 hasta un 85% de los casos más probables en países de vías de desarrollo. Menciona también que en países occidentales su prevalencia es inferior que el cáncer de mama. Y pues bueno, este tipo de cáncer se da en las fases más tempranas de la invasión estrómica y puede llegar hasta no llegar a causar síntomas. Mencionaba de que se da muy comúnmente en mujeres jóvenes y regularmente puede llegar a presentarse en mujeres hasta los 40, 45 años, es como la edad tope que se da más comúnmente. Mencionaba, bueno, que en histología se presenta de 3 formas macroscópicas distintas. Puede ser desde la fungiforme, puede ser ulcerativa y puede ser infiltrativa. En la fungiforme, bueno, les había puesto una pequeña imagen de histología. Menciona que en la fungiforme se encuentra un pequeño engrosamiento nodular del epitelio y puede llegar a formar una masa similar a una coliflor. En la ulcerativa se caracteriza más que nada por un pequeño esfacelamiento de la superficie central del tumor, y en el infiltrativo mencionaba que se presentaba un pequeño crecimiento hacia el estroma subyacente. Más que nada tenía
una pequeña característica, los carcinomas del cervix, y se pueden llegar a clasificar también como carcinoma de células escamosas. Creo que es la siguiente, no, es esa todavía. Se pueden llegar a presentar carcinoma de células escamosas, en el cual, en este tipo de carcinomas, pueden llegar a equivaler de un 80 a un 90% de los carcinomas cervicales, y se pueden categorizar como con células queratinizantes, con células grandes no queratinizantes y hasta con células pequeñas. También se clasifica como adenocarcinoma y pueden llegar a tener un 80% de los adenocarcinomas, y estas, bueno, son formadas por células con características glandulares, en el cual el resto celular puede llegar a ser tanto endometrial, pueden llegar a presentarse claras y pueden llegar a presentar intestinales. ¿Puedes darle la siguiente? Menciona también que los cánceres más avanzados son los carcinomas exofilíticos, en el cual invaden nada más superficialmente, y la mayor parte de su masa proyecta hacia la luz vaginal como un hongo o una protuberancia proliferativa, como les mencioné, la de la coliflor, y la de los cánceres endofilíticos, que ahorita les mencioné, que pueden llegar a presentarse un 10 o un 20%. Y la clínica menciona que regularmente, bueno, este tipo de cánceres pueden llegar a ser asintomáticos, como en un principio se los mencioné, y ya en estadios avanzados pueden llegar a presentar a metrorragia. También pueden llegar a presentar lo que es sangrado poscoital, pueden llegar a presentar lo que es leucorrea serosa o purulenta, y el dolor se puede llegar a presentar tardíamente. ¿Puedes darle la siguiente? Propagación. De la propagación hablaba que se puede tener como una extensión local, en la cual, bueno, es la vía más frecuente y se puede extender desde lo que es a la vagina de forma precoz. Puede llegar a afectar todos los fondos de saco vaginales, luego del tercio superior y finalmente el tercio inferior. Y puede llegar a afectar tanto los paramétrios y el recto. Y bueno, de la forma de propagación, en la forma linfática, puede llegar a ser la forma más frecuente, y en la hemática se da solamente un 5%, en la cual, bueno, solo se provoca metástasis pulmonares y, bueno, también daño en hígado. Como tratamiento, se tiene la histerectomía simple o la conización sin deseo genésico. Y el pronóstico de esto, pues, básicamente tiene que ver mucho con los ganglios linfáticos, que aquí varía mucho qué es el factor pronóstico, y más que nada depende también de la profundidad de la invasión tumoral y el tamaño también del tumor. A mayor tamaño, pues, es el peor pronóstico, y más que nada también depende también de la presencia de adenopatías. Y sería todo. ¿Alguna pregunta? Terminó el equipo número 1, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Lo dejamos al próximo lunes. Yo inicio con no, todavía falta el equipo 2. No, ya terminó el equipo 1. Yo inicio con la clasificación de cáncer de cervix y continúa el equipo número 2, ¿sí?